entonces aquí estoy mostrando la guía. Esta es una actividad también individual de fundamentación. Jenny, este es un curso, digamos, nuevo en el programa. Mm, pero ha sido desarrollado de una forma muy puntual, muy clara, un poco pensando en estándares internacionales que tiene que ver con la certificación en Yellow Belt o cinta amarilla, que son gradaciones que tiene el curso o la formación en Lean Six Sigma a nivel internacional. Ya pasamos por una fase 1 donde hicieron los presaberes, de alguna forma ligado también a identificar algunos conceptos básicos de estadística. Y ahora en la siguiente fase, que también decíamos es individual, vamos a leer un poquito lo que corresponde a la fundamentación de Lean Six Sigma. Eso es lo que busca el documento, ¿no? O esta guía, que ustedes lean un poco más sobre los conceptos y podamos tener una fundamentación inicial de lo que es Six Sigma. Vamos en esta conferencia obviamente a brindar información que por supuesto les puede servir de referencia para que desarrollen la actividad, ¿no? Complementariamente a la lectura que puedan llevar a cabo, ¿no? en las referencias del curso. La primera es una línea de tiempo de Lean Six Sigma. La pueden presentar en cualquier forma, una diapositiva, una línea de tiempo puntual con las aplicaciones específicas que construyen líneas de tiempo, incluso cualquier tipo de presentación, ¿no? Incluso pueden ser en PowerPoint, decíamos, ¿no? PowerPoint. Pero lo esencial es que contenga un poquito la historia del Lean Six Sigma y su evolución, ¿no? Segundo, descripción del DMAIC. Vamos a ver en la webconferencia de hoy, pues, de estos elementos a continuación. Por ahora quiero describir aquí la actividad. Definición del DMAIC. El DMAIC es una, digamos, de las metodologías más usadas en la gestión de proyectos Six Sigma. No es la única, pero es la 100% la más utilizada. DMAIC es el acrónimo de definir un problema, medirlo, analizar sus causas, y la I es de improve, de implementar las mejoras, y C de controlar las variables más significativas para que la solución sea sostenible en el tiempo. Entonces ese es el de Mike, ¿no? Está obviamente en inglés el acrónimo, que es el acrónimo más usado, ¿no? Más reconocido, ¿no? Reconocido de Mike, que su versión en español que sería de MAMC, ¿no? De MAMC, definir, medir, analizar, mejorar, controlar. El más reconocido es este, ¿no? Define, measure, analyze, improve y control, ¿no? Bien, entonces la guía tiene este cuadro, o este modelo de cuadro, para que sobre él, o bueno, utilizando este modelo mejor, porque esto es un PDF, escriban el desarrollo del concepto de DMAIC. Entonces aquí están en la parte 1, etapa, no pasa nada ahí. Objetivo, ¿cuál es la etapa? El objetivo de cada uno, ya voy a entrar a explicar ese detalle. Quería explicar primero la guía. Luego, los insumos se refiere a qué se necesita, qué información, qué recursos necesitamos para abordar la etapa de definir el problema. ¿Qué recursos necesitamos luego para la etapa de definir, de medir el problema? Y obviamente, previo a eso, ¿cuál ha sido el objetivo de ello, ¿no? ¿Cuál ha sido el objetivo? Y así para cada uno. En resultados vamos a escribir cuáles son aquellos productos resultantes, ¿no? Entregables de cada etapa, ¿no? Por ejemplo, y obviamente herramientas. ¿Qué herramientas de la lectura, de esta webconferencia también? Ustedes pueden identificar como herramientas o técnicas que se emplean. Voy a dar un ejemplo rápido y luego haremos el detallado. Definir, la etapa de definir, el objetivo es identificar, alinear las expectativas que se tiene con el cliente respecto de un proyecto. Todo proyecto Six Sigma debe ser significativo para el cliente. Identificar el problema,
hace parte de ese objetivo, de ese propósito. ¿Qué insumos necesitamos? Pues información relativa al problema. Entonces, datos del problema, el proceso en donde está identificado, digamos, la línea de base, ¿no? La línea de base, ¿no? La meta, ¿cuál es la meta para poder identificar o el valor de referencia? Porque si decimos el problema es que tenemos altos tiempos de entrega, pero no sabemos cuáles son las referencias, realmente no sabemos el problema. Una cosa es decir, nuestro problema es los tiempos de entrega porque estamos entregando el producto en 50 minutos promedio. Otra cosa distinta es decir, nuestro problema es los altos tiempos de entrega, 50 minutos, cuando el cliente solicita que máximo sean 35. Entonces ahí ya la cosa es completamente diferente, completamente diferente. Entonces los insumos, resultados, entonces el problema definido, caracterizado, ¿no? Resultado de esa primera etapa, y herramientas o técnicas, por ejemplo, gráfico del problema, famosísimo Project Charter o la declaración mismo del problema que vamos a ver un poquito ahora. Así se diligencia este cuadro es la base. En la fundamentación, les digo, voy a detallar un poquito más. Y finalmente la actividad 3, hay que ver un OBI que está en su sección de recursos, en donde se explica el concepto o los conceptos que se denominan los limitantes de la productividad, ¿no? Que es esto de muda, mura y muri, ¿no? Muda, mura y muri. Muda, mura y muri, ¿no? ¿Qué es esto? Así también de manera rápida. Entonces, pues son 3 palabras que vienen del Japón, son japonesas esas palabras que significan una limitación a la productividad. Muda es sinónimo de desperdicio, desperdicio, desperdicio. Mura es un sinónimo de desbalanceo, variación, y muri es un sinónimo de sobrecarga. Ahora voy a explicar un poquito más. Entonces lo que tienen que hacer es ver el OBI, donde se explican esos conceptos, y a partir de esa visualización del OBI, de la unidad 1, ustedes correlacionar con alguna situación de su vida cotidiana, de su trabajo, que ustedes puedan asociarla a muda, mura y muri, donde ven que ha habido desperdicio, donde ha habido variación o algo donde una anécdota donde hayan encontrado pues una sobrecarga, ¿no? O unos esfuerzos pues inapropiados. Es un poco describir allí muy ágilmente esa, digamos, esa actividad. Esas son las actividades que hay que realizar. Voy entonces a pasar, de acuerdo con lo planificado, a la webconferencia, ¿no? Tenemos esta situación, ¿vale? Esta situación. Digamos, el cliente nos pide un lote de 10.000 crayolas azules y el largo de la crayola debe ser 150 milímetros. Ese 150 se llama característica de calidad. Es un rasgo distintivo, cuantificable, medible de hecho, de un producto. Pudo haber sido otro como el diámetro de la sección circular, o pudo haber sido una característica que no sea medible, como por ejemplo el color, la calidad del empaque o del rótulo que se puede ver allí, el tipo de punta. Bueno, hay diferentes características, ¿no? Diferentes. En una pizzería, la calidad de los ingredientes es una característica, el tiempo de entrega de la pizza es otra característica del producto o servicio. En esencia, primer concepto, característica de calidad, rasgo distintivo del producto o del servicio que es importante, significativo para la satisfacción del cliente. Aquí es directo, el cliente está pidiendo, voy aquí a ponerlo grande, nos pide, el cliente dice, por favor, el largo requerido de las crayolas debe ser de 150 milímetros, con una tolerancia de más menos 2. Entonces, cuando escuchan eso, la empresa dice, uy, esto quiere decir, la empresa dice,
que el cliente acepta que el producto esté desde 148 hasta 152 milímetros. Fuera de eso, ya es defectuoso, dice el cliente, dice la empresa. Eso es lo que el cliente quiere. Entonces, no nos podemos salir de ese rango 148 hasta 152. Asimismo, en la pizzería, un poco otro tema logístico, nuestra cliente dice, mire, máximo 15 minutos. Entonces yo no me puedo pasar de los 15 minutos o comienzo a tener una experiencia poco satisfactoria para el cliente. Para el cliente. Entonces son elementos que los define el cliente. Por eso se llaman especificaciones, ¿no? Especificaciones. El reto es que mi sistema de producción, de prestación del servicio, mi sistema logístico, cumpla con ese reto que impone el cliente, cumpla. Y el 6 Sigma se encarga de ayudar a que ese reto sea posible. ¿De qué manera? Reduciendo algo que va a ser infalible, que es la famosísima variación. Porque no vamos a poder ser capaces de siempre producir crayolas, en este caso de 150. ¿Cómo puede suceder eso? Entonces, ¿qué puede pasar allí? ¿Qué puede estar pasando? En este ejemplo he colocado los límites que me da el cliente. Mínimo 148 milímetros, máximo 152. Ahí he puesto unas líneas verticales en rojo, que significa que no me puedo pasar de allí, porque si me desbordo de allí, ya tengo problemas de calidad, defectuosos. La línea en verde representa el valor objetivo, 150, que es lo que el cliente quiere. Entonces comienzo a producir crayolas, miren. Y como pueden ver, esto varía, va a variar. Hasta allí no tengo mayores problemas porque estoy dentro de los límites, Sí he variado, mire que no siempre produzco sobre el objetivo, o sea, 150, pero no es problema hasta que no sea problema realmente, es decir, hasta que no me desborde. Aquí ya hubo un primer problema, ¿no? Hubo una cantidad de crayolas, cada crayola representa n número de crayolas de esas 10.000 que hay que producir, de acuerdo a este ejemplo, y ya tenemos crayolas demasiado largas. Estas no las recibe el cliente porque son defectuosas. Está en 153, habrá que hacer algún ajuste, un cambio, incrementar costos, ¿no? De la producción, del servicio. Sigo produciendo, hago algún ajuste y tengo otro problema. Por el otro lado, en este caso, 147, crayolas demasiado cortas. Quizá allí repararlo va a ser más complejo. Es más fácil quizá desbastar cuando la crayola sea larga a corregir cuando la crayola es corta. Entonces es posible que ya tengamos definitivamente defectuosos. No podemos mandar al cliente. Ahora bien, nadie garantiza que el 100% de crayolas que hayan quedado largas vayan a quedar perfectas después de la remanufactura o la corrección. Sigo haciendo el desarrollo y mire, perfectamente tengo este comportamiento, este pictograma que representaría el proceso. Con esta curva en azul representaríamos el proceso. ¿Qué representa el proceso? La famosísima variación. Como puede ver, la variación. El proceso varía. Y mire el ancho del proceso. La extensión de esa curva va desde 147 hasta 153. ¿Qué quiere decir? Que el proceso real varía desde 147 hasta 153. En otras palabras, los límites del proceso varían desde 147 hasta 153, cuando los límites de especificación del cliente tienen una variación pero mucho más pequeña, ¿cierto? Entonces allí es más grande la variación del proceso que la variación que pide el cliente o que tolera, que acepta el cliente. Por eso también se le llama tolerancias, ¿no? A la variación del cliente. Entonces, en otras palabras, tenemos ahí un problema. Tenemos un problema de variación. Entonces, mire, se lo puede representar de esa manera. El proceso, aunque esto simplemente es una fundamentación, ya vamos a entrar a los conceptos, que indica básicamente que el promedio del proceso varía. Los procesos justamente hacen eso, ¿no? Varían, ¿no? Esta es una buena concepción para afianzar
el asunto de dispersión? Mire que en el caso 1, fíjense que los disparos al objetivo, a la diana, todos están fuera del objetivo, ¿cierto? Todos, ninguno acertó en el blanco, pero todos están, digamos, relativamente concentrados en una misma zona. Caso distinto al 3 y al 4, en donde los disparos están muy dispersos, muy dispersos. Entre más disperso, óigase bien, entre más disperso, menos preciso. Entre más disperso, menos preciso. Por lo tanto, la dispersión, la variación, tiene que ver con el concepto de precisión. Y entre más cercano al blanco o estén en el blanco, sería más exacto, la exactitud. Por eso el caso 2 es un proceso preciso y exacto, porque está en el blanco y la concentración de puntos, la dispersión es mucho menor que las otras. El caso 1, si bien es preciso, pero no es exacto. No es exacto. No es exacto. Esto me sirve para indicar lo siguiente. En términos de operaciones, de servicios, el concepto de la precisión, de la dispersión, viene asociado al concepto estadístico de la variación o desviación estándar en estadística, y el concepto de la exactitud de dar o no dar en el valor objetivo, en el blanco, lo asociamos al promedio o media del proceso, ¿no? El objetivo es la línea verde que está detrás de las crayolas en esta imagen, que está en 150. Eso es lo ideal, lo que el cliente quiere, ¿vale? Entonces, si mi proceso está lo más concentrado alrededor de ese 150, pues mejora mi dispersión, ¿cierto? 150 determina el objetivo. El caso aquí es que tenemos una dispersión interesante, considerable, ¿cierto? Entonces, claramente no es un caso 2, ¿cierto? En general podemos tener estos elementos, ¿no? Podemos tener estos 4 elementos, ¿no? En el eje X, la desviación, que significa variación, o que tan disperso, un proceso con poca dispersión o variación, o un proceso con mucha variación a la derecha. Y por el lado del eje vertical, tendremos un proceso centrado en el objetivo. ¿Qué quiere decir eso? Que el promedio del proceso esté centrado en el objetivo y no centrado cuando claramente no lo es. Tiempo de entrega, ejemplo, tiempo de entrega. La cliente o el cliente dice que máximo acepta 15 minutos para que se entregue el producto. Si tomamos una muestra y comenzamos a medir el tiempo de entrega, un día medí 10 tiempos de entrega y el promedio fueron 26 minutos. El siguiente día medí otro promedio, otros 10 entregas, perdón. Y fueron un promedio de 38 minutos. Un tercer día, mi promedio fue 25. Un cuarto día, 10 entregas. El promedio fue 18 minutos. Y un quinto día, medí 10 entregas. El promedio fue 15 minutos. Entonces en total tengo 5 días con 10 tiempos. Y a cada una saqué el promedio. El promedio de ellos, promedio de promedios, sería 24, ¿no? 24.4. Es decir, estamos por encima de lo que el cliente quiere. No es un proceso centrado en el objetivo. Entonces, ¿qué se puede presentar? Lo siguiente, miren. Este proceso. Recordar que el ancho de la curva en azul representa qué tanta variación hay, ¿no? Y los límites representan las fronteras. ¿Qué es lo que el cliente pide? Ideal es que se presente esto. Que el proceso tenga poca variación de tal manera que todo el ancho del proceso quepa dentro de las especificaciones o límites de especificación, y que el promedio del proceso, que es donde en la curva sería la cima del proceso.
el promedio esté exactamente donde el cliente quiere, en ese famoso BT o valor target o valor objetivo. Pero eso es lo ideal, así no funcionan siempre las cosas. ¿Qué puede pasar? Miren el siguiente. Mucha variación. ¿Por qué mucha variación? Miren la curva es mucho más amplia. No es tan magra o tan empinada o tan alta como la anterior. Por eso miren que la letra sigma que representa la desviación es mucho más grande que la anterior, porque es tan grande el proceso, la desviación, la variación del proceso, es decir, la discrepancia entre el valor más pequeño y más grande, que eso hace que se desborde de lo que el cliente quiere, de las especificaciones, y se puede ver allí unas líneas en rojo que significan problemas defectuosos, algo que el cliente no va a querer. Pero también se puede presentar este caso. Miren el caso 3. Realmente no tengo un gran problema de variación. No es variación lo que hace que tengamos el gran problema de defectuosos allí, sino que en mi promedio del proceso está en 151. Estoy produciendo crayolas muy largas en promedio, muy largas. Entonces estoy sesgando el proceso, estoy corriéndome hacia el límite, a uno de los límites. Por lo tanto, si a eso le agrego la amplitud o variación del proceso, puedo estar generando un desbordamiento. Me estoy desbordando. Pues en este ejemplo lo hicimos hacia el límite superior, pero perfectamente pudo haber sido hacia el otro límite. Y el otro caso, el caso crítico de críticos, pues que tiene las dos situaciones, ¿cierto? Tenemos grandes problemas de variación, mucha variación y un problema grande de centramiento del proceso, ¿no? El promedio del proceso no está en el valor objetivo. Entonces, el estudio del 6 sigma trata de hacer esto. Es como si estas curvas que están muy amplias las tomáramos y las redujéramos hasta insertarlas dentro de los límites lo más que pudiéramos. O en aquellos casos en los que está sesgada, pues correr ese promedio del proceso lo más cercano al valor target o valor objetivo. O en el caso del caso cuarto, problema más complejo, ¿no? Sería un proyecto más complejo de 6 sigma. Poder hacer las dos cosas a la vez, reducir la variación y también mejorar el centramiento, ¿no? El centramiento, ¿no? El centramiento. Para hablar de la historia del 6 sigma, hay que acudir a estos antecedentes, ¿no? Miren, el 6 sigma nace en la década de los 80, realmente en la segunda mitad de los 80, 1987. Pero para poder llegar allí hay que hablar un poquito cuál era el antecedente inmediato, cercano. Y era que había crisis industrial la industria del automóvil, ¿no? Tan grande que en el año 1980 una compañía estadounidense perdía cerca de $1.000.000 por hora, era crítico. Tema de demanda, tema de calidad. Habían varios inconvenientes, ¿no? Para posibilitar la mejora de la calidad. Y uno de ellos era que a pesar de que estábamos en la época del TQM, el Total Quality Management, o la administración total de la calidad, y que pues se hablaba, había un gran influjo de grandes personajes, ahí estaba Deming, estaba Juram, ¿no? con la filosofía del TQM, tratando de introducir nuevas formas de ver los procesos, de articular mejoras y que esas mejoras tengan una connotación estratégica en las organizaciones. Pues realmente no hubo el resultado que se quería. De hecho, el TQM en su momento, quedó un poquito en deuda, ¿no? Quedó un poquito en deuda con lo que se esperaba, ¿no? ¿no? A pesar de que tenía unas muy buenas intenciones, ¿no? Vino el TQM para dar respuesta a esa crisis que existía allí, ¿no? En esa época, por temas de materiales, temas de demanda,
puntualmente. En ese momento también coincidía con un tema, con un asunto importante en Oriente y era Toyota. Toyota comenzaba a generar ya grandes estocadas, grandes golpes en la industria automovilística. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Por qué TQM no alcanzó el éxito que se quería, ¿no? Porque realmente en primer lugar, digamos, en primer lugar, no existía una integración correcta entre las metas de lo que correspondía a calidad de su administración y las metas del negocio, un tema de desenfoque estratégico. Segundo, porque necesitaba el TQM también un esfuerzo desde lo técnico y muchas veces las herramientas técnicas para reducir la variación pues no eran suficientes. Y tercero, mucho del TQM se quedó en las aulas, se quedó en la formación, en la capacitación, no pasó a la acción, que es un tema que en otras iniciativas mucho más cercanas también se presenta. Entonces, ¿cuándo surgen cosas importantes? Cuando hay ciertas crisis. Entonces, ante ese panorama crítico de no encontrar la respuesta en un entorno, decíamos, complejo, porque de hecho el marco que define esto es la crisis automovilística, pero no solamente ese sector estaba en crisis. Empresas de otros sectores, por ejemplo, en la fabricación de electrodomésticos como Motorola, estaba casi de pique, iba directo a la bancarrota. Y en ese escenario tan retador, un ingeniero de Motorola, Bill Smith, acompañado de Michael Harry, por allá en el 86, 87, desarrollan, ¿no? Una forma, un concepto, conciben la idea de aplicar, ¿no? De mejorar la calidad. El problema era que Motorola no producía teléfonos celulares. Nosotros quizás lo conocimos como productor de teléfonos celulares, pero en ese entonces, ya saben, no existía esa tecnología, ¿no? O por lo menos como la conocemos ahora, masiva, ¿no? Entonces, sus dispositivos, radios, televisores, por ejemplo, pues ustedes saben, un televisor tiene muchas componentes. Tenían serios problemas de calidad. El asunto es que si un televisor tiene 1000 partes, entonces para que el televisor funcione correctamente, las 1000 partes deben ser buenas. Entonces tenían unos problemas de calidad porque no siempre sucedía eso. Entonces William Smith, Michael Harry desarrollan la técnica de mejoramiento de la calidad, concretamente con la aplicación de una metodología ordenada para identificar problemas, causas, aplicar herramientas de corte estadístico fuertes y poder conseguir mejoras de tal manera que podamos entender realmente el problema cómo es, qué causas inciden, cómo interactúan esas causas y poder explicar el problema para entrar a plantear acciones de mejora eficaces. La gente, ustedes saben, no se hace solo, ¿no? Este par de ingenieros comenzaron a desarrollar este proceso, comenzaron con victorias, digamos, discretas en sus áreas, en sus zonas de trabajo, hasta que pues alguien tenía que fijarse en ellos. Bueno, aquí está Bill Smith, ¿no? Six Sigma Pioneer, 1929-1993, Michael Harry, 1951 a 2017, y el CEO de Motorola, ¿no? Robert Galvin, ¿no? Quedó impresionado con el éxito de Six Sigma y bajo liderazgo comenzó a dar recursos, a facilitar, convencido de estas metodologías, y obviamente empieza a extenderse en la organización y a generar resultados importantísimos al punto de revertir, ¿no? Revertir la situación que tenía Motorola en ese momento, generando, pues, desarrollando proyectos, ¿no? Proyectos con mucha ventaja en términos de ahorros, en términos de eficacia. Pero hasta ahí no estaba todo dicho. Faltaba para Six Sigma un reconocimiento, y es como cuando viene primero
pues no hubo una gran aceptación, pero después reconoce, ¿no? Reconoce el aporte que hacía Six Sigma y cómo lo comienzan a llevar a otras organizaciones. Y dentro de ese proceso, uno de los abanderados y quizá de los que más impulsó, en definitiva, Six Sigma, fue el famosísimo Jack Welch, el CEO de General Electric, ¿no? General Electric. Vienen otras organizaciones como Robert Bossidy de Allied Signal, ¿no? También importante, incluso la Ford también comenzó en sus inicios el despliegue, ¿no? Y en estas metodologías es importante eso, o sea, no solamente que queden de manera in-house, ¿cierto? En la organización, en Motorola, necesitan de estos impulsores que lleven fronteras hacia afuera y pueda ser probada la metodología al punto de generar el éxito importante. Entonces, esa es un poco la dinámica. Posteriormente, 1990, el advenimiento del famosísimo Lean. Ya venía de atrás, ¿no? Mucho tiempo atrás, años 50, ¿no? Con Toyota. Toyota es una de las principales impulsoras de su filosofía, ¿no? El sistema de producción Toyota. Aunque técnicamente no podríamos decir que Lean se hizo en Toyota, ¿no? De hecho, el término Lean lo acuñan unos estadounidenses, ¿no? ¿No? Unos estadounidenses como James Womack, que escribió un libro fundamental que se llama La máquina que cambió al mundo. La máquina que cambió al mundo. Y allí se acuña el término Lean como una manera de identificar aquello que es esbelto, aquello que es libre de elementos que no aportan valor, libre de desperdicios. Un poco el libro se dedicó a la historia de la industria automotriz, justamente, ¿no? Principalmente de Oriente. Bien, el Lean entonces hacia el año 2000 se conecta con el Six Sigma. Decíamos, Six Sigma, su bandera es reducir la variación, mejorar la calidad, y el Lean, su bandera es mejorar la eficiencia, identificar puntos donde el flujo de las operaciones se estanque, los famosos cuellos de botella, y con la ayuda pues de las herramientas que tenía el Six Sigma, sobre todo su metodología de Mike, que veremos, pues se genera una herramienta, filosofía, estrategia poderosísima para mejorar los contextos organizacionales. Entonces, Sigma lo podemos ver como una medida estadística, Six Sigma como una metodología, como una métrica, como una cultura corporativa, ¿no? Entonces, como medida estadística ya veíamos, Sigma es sinónimo de variación, de procesos, está asociada a la dispersión, ¿no? La medida estadística, la desviación estándar, por ejemplo, ¿no? Miren allí en esos tres ejemplos, la desviación de 3, o sea, sigma 3 es mucho mayor que la 2 y que la 1, ¿no? Entonces está asociada a eso. Como medida estadística, mirenlo ahí ya en un proceso, ¿no? En un proceso, ¿cierto? Entonces miren que la curva azul es más alta, más esbelta, por lo tanto el ancho de la curva azul es menor que el de la 2, que seguiría en magnitud, o que el de la 3, que tiene más dispersión, más variación, ¿no? Más variación. Por lo tanto, la variación de sigma 3, de la curva en verde, es mayor que las demás, ¿cierto? Que las demás, ¿no? Que las demás. Muy bien. Aquí dejaría solamente para que lo recuerden. Y entramos a The Mike, ¿no? Entramos a The Mike. Entonces, dicho eso, Six Sigma, recordar reducir la variación de los procesos. ¿Cómo? A través de una metodología. ¿Qué metodología? ¿No? ¿Qué metodología? El famosísimo The Mike o The MAMC, definir. Entonces el objetivo, aquí podríamos decir los objetivos de cada etapa, definir los problemas, las métricas, señalar cómo afecta al cliente, precisar los beneficios esperados del proyecto, los propietarios del equipo, ¿no? ¿Qué, por qué, dónde, quién? Eso es el definir el problema. Luego viene la etapa de medir.
todo proyecto Six Sigma va con datos, con información para medirse, con datos, es clave de una vez pensar en ello, ¿no? Medir es mejor entendimiento del proceso, validar las métricas, sistemas de medición. En medirse se identifica cuál es el aporte o que hace el sistema de medición de una determinada característica a la variación del proceso. Recuerden el concepto, el ejemplo de las crayolas. Las crayolas varían crayola a crayola, como vimos. Pero también hay un sistema de medición de la longitud de las crayolas, compuesto por los operarios que toman las mediciones, los instrumentos de medición o gadgets, como por ejemplo una regla, un metro, el medio ambiente que interviene en la medición, el método de medición. Pregunta. ¿Será que ese sistema de medición le aporta variación adicional a la variación pieza a pieza? La respuesta es que sí, le aporta variación. ¿Qué tanta variación? Esto es lo que se responde allí en medir, en el famoso estudio de los sistemas de medición. Y hay unas técnicas y metodologías, obviamente en el curso no vamos a entrar en ellas de acuerdo al alcance del curso, pero ese es un tema muy muy interesante, que es identificar qué tanta variación el sistema de medición aporta. Es decir, tenemos información confiable de la medición de una característica de calidad o no es confiable. Y en el tema de atributos también es posible, ¿no? Lo no medible, el sistema de medición. Imagínense en la pizzería. Tenemos a dos chefs, ¿no? O dos cocineros, ¿no? Y les preguntamos, bueno, está la masa de la pizza, por favor, dígame si quedó muy salada o no, ¿vale? Si quedó muy salada o no. El primer cocinero dice, no, está pero perfecta. Y el segundo dice, no, eso le falta muchísima sal. No, eso no tiene nada de sal. Entonces el concepto, el criterio es divergente. Eso es parte del sistema de medición. Entonces también estudiamos qué tanta variación por atributos, de hecho acá ya se llama un análisis de concordancia, técnicamente hablando, de concordancia, qué tanto concuerdan los criterios para definir si un producto por atributos pasa o no pasa, es bueno o no es bueno. Todo esto se hace en medir, ¿no? Además de que cuando ya se tiene un sistema de medición de la característica de calidad de estudio, tiempo de entrega, por ejemplo, ¿no? El peso de una determinada pieza, la calidad de la pizza que decíamos. Ya cuando validamos que nuestro sistema de medición aporta datos confiables, entonces si procedemos a tomar datos, a medir lo que queremos estudiar, es parte de medir. Para con esto ya pasar a la siguiente etapa, que es analizar. Entonces allí esencialmente identificamos las causas raíz del problema, ¿vale? Pero haciendo un proceso correcto. ¿Qué es un proceso correcto de identificar causas? Primero, identificar las causas potenciales. Identificar causas potenciales. Voy a mencionar una herramienta. Enseguida hablaremos puntualmente de herramientas. Pero adelantemos una herramienta para identificar causas potenciales. O dos, o tres. Una, brainstorming, una tormenta, una lluvia de ideas. Segundo, un diagrama, yo les voy a decir un diagrama que se denomina Ishikawa, ¿no? O diagrama de causa y efecto, pero que popularmente se lo conoce como diagrama de espina de pescado. Otra herramienta, los famosísimos 5 porqués. Entonces hasta allí lo que hacemos es identificar las causas, no raíz, son potenciales causas raíz. Segundo, hay que priorizarlas. Es posible que en esta primera etapa de identificar tenemos 30, 40, 50 causas, algunas muy parecidas con otras, algunas escritas de forma distinta pero que son la misma. Entonces hay que priorizarlas. Y después de esto, esa componente fundamental, hay que validar las causas raíz, una validación estadística, pruebas de hipótesis,
análisis de regresión, correlación, diseños de experimentos. Seguramente ustedes han escuchado, ¿no?, el famoso análisis de causa raíz. Entonces, por favor, 3 pasos. Identificar las causas potenciales. Segundo, priorizar causas potenciales. Tercero, validar las causas raíz. Las causas raíz. Solamente con esto validado pasamos a la etapa de mejorar. Mejorar o improve, ¿no? Mejorar o improve. Ya con una verdadera información para poder plantear soluciones a la problemática. Y en controlar es diseñar sistemas para controlar que las soluciones pues se sostengan en el tiempo. Entonces identificamos aquellas variables que inciden en el problema, que inciden en la respuesta. Por ejemplo, mejorar el tiempo de entrega de la pizza. Es vital controlar el estado de mantenimiento de las motocicletas. Clave. Ese estado controlar la calidad del método de asado de las pizzas o del estado del horno. Entonces se controlan ciertas variables que en definitiva van a dar cuenta de la respuesta que queremos, de la solución que queremos. Ese es el controlar, ¿no? Y decíamos aquí básicamente es fortalecer que Seis Sigma se enfoca en eso, ¿no?, en reducir la variación, ¿no? Miren ¿no? Una variación primera gráfica muy inconsistente, de mucha variación, algo ya mucho más moderado, pero igual hay variación natural, ¿no?, en ambos elementos. Y esa variación puede venir de cualquiera de esas componentes, ¿no?, las famosísimas 6M, ¿no?, materiales, máquinas, mano de obra, mediciones, medio ambiente, métodos, aunque hoy la ASQ ha indicado, bueno, ya hace un tiempo, que mano de obra puede partirse en la mano de obra de un lado y de otro lado el management, ¿no?, la administración. Herramientas, DMAIC Tools, ¿no? Entonces, ¿qué herramientas podemos obtener aquí en cada una de ellas? Voy a mencionarlas, ¿no? El famoso, en el definir el problema, costo de la pobre calidad, el cost of poor quality, básicamente es identificar los costos que no agregan calidad, que básicamente son los costos de las fallas. ¿Cuánto cuesta reparar, reprocesar una pieza? ¿O cuánto cuesta una pieza o un servicio que es parte de una experiencia insatisfactoria del cliente? Es decir, el cliente detecta el problema. Más gravoso, ¿cierto? Quizá porque vienen allí los reclamos, garantías, seguros, y eso cuesta, son costos de la pobre calidad, ¿no? Debo decir que hay otros 2 componentes de costos, pero generalmente no se los asocia a la mala calidad o a la pobre calidad como aquí se lo define, sino a la calidad en general, que son los costos de evaluación, pruebas de laboratorio, test, y los costos asociados a la prevención de la mala calidad. Muy bien, muy bien. Diagramas de Pareto, diagrama CIPOC. CIPOC es el acrónimo de Suppliers, la S es Suppliers, la I es entrada, input, la P Process, la O Outputs o resultados, la C Customers, ¿no? Para identificar, es un mapeamiento de alto nivel del problema, del proceso, involucrado. Estudiar la voz del cliente, análisis de Kano, por ejemplo. Kano identifica en un producto, en un servicio, los diferentes componentes de su satisfacción. Miren, por ejemplo, vamos a un restaurante y pedimos un vaso de jugo, ¿cierto? Hay requisitos que no necesitan ser definidos explícitamente. No decimos, bueno, en la mayoría de casos, ¿cierto? O depende de dónde vamos, ¿cierto? Depende de dónde vamos. Pero no necesitamos decir, necesito que me sirva un jugo de, no sé, de piña, pero por favor que el vaso esté limpio, que el vaso esté limpio. Hombre, es que eso, claro que debe ser así, debe ser así. Entonces, si a usted le sirven el jugo de piña y el vaso está limpio, usted casi no lo nota, no lo nota. Digamos, la satisfacción es allí casi que imperceptible. Pero si el vaso está sucio, usted lo nota y se va a sentir altamente insatisfecho.
altamente insatisfecho. Esos son componentes del análisis de Kano, de hecho le llaman componentes unidireccionales, porque si se presenta o estamos altamente, digamos, estamos altamente insatisfechos o casi ni lo notamos. Hay otros como por ejemplo el sabor del jugo que hemos pedido. Ese es absolutamente necesario. Si es un buen sabor, estamos altamente satisfechos. Si es un mal sabor, altamente insatisfechos. Ese es un llamado must to be, ¿no? Debe ser, se le denomina en Kano. Y hay otros, miren, que se denominan attractives, ¿no? Atractivos. ¿Qué es un atractivo? Aquello que el cliente no espera, pero que si se le presenta va a estar muy satisfecho, pero si carece de él en el producto o servicio, pues no lo va a notar. Por ejemplo, a la hora de pagar, le dicen, hoy es el aniversario de este restaurante, el jugo le sale por el 50% de descuento. Le dice, wow, no lo esperaba, muy satisfecho. Pero si no sucedía eso, no pasa nada, no lo va a notar. En Measure está el CPOC, diagrama de alto nivel, análisis de las partes interesadas o los stakeholders, diagramas de espagueti para medir los recorridos de hombres, recursos, máquinas para evitar excesivos desplazamientos, hojas de chequeo, el análisis de las 5 S, análisis de capacidad. En la fase de analyze o de análisis, ya lo decíamos, el diagrama de Ishikawa, matriz de causa y efecto, el famosísimo AMEF, Failure Mode and Effects, análisis de modo y efecto de fallas, análisis de corregresión o regresión, test de hipótesis. En la fase de mejora, de improve, análisis de regresión, design of experiment, es fundamental ese asunto, diseño de experimentos, pruebas y errores, 5 S, Visual Management o fábrica visual, el AMEF también. Miren que no son herramientas que son exclusivas de una fase. Una herramienta puede estar en más de una fase, como por ejemplo el CPOC en Define y en Measure, o el AMEF, el Failure Mode and Effects, que está en Analyze y también está en Improve. En la fase de control, la última fase, los planes de control, planes de auditoría, mantenimiento preventivo, análisis de capacidad, y también vuelve el famosísimo AMEF. Bien, eso era para fundamentar. Me gustaría saber si hay alguna pregunta para atenderla. No, señor, todo está claro. Vale, muy bien, Dayani, estamos en contacto entonces. Gracias por su tiempo, por su asistencia, y cuentan conmigo para sacar adelante este curso. Entonces, manos a la obra, estaremos atentos y seguimos en contacto. Hasta muy bien.